Nuestra próxima ponente es María José Santiago Fernández, que es una gran experta en materia de contratación pública. Actualmente es la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación pública, y nos va a hablar de los retos y el futuro de la contratación pública, precisamente con énfasis en el papel que juega esta oficina. Y como vamos muy mal de tiempo, pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias por... Muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a compartir con vosotros hoy un ratito. La verdad que iniciativas en torno a la profesionalización de la contratación, ya sabéis que desde la oficina nos vamos a intentar el poder potenciarla de alguna manera. Estamos trabajando en ello, luego os diré cómo. Y sobre todo que haya tanta gente que tiene ganas de saber de contratación, o por lo menos de que lo orienten en esto del mundo de la contratación, que después de la ley de 2017 estábamos todos como un poquito perdidos, que yo creo que no perdidos, sino que es la necesidad de adaptarnos a los cambios que a los que somos funcionarios pues siempre nos cuesta adaptarnos a las novedades de la ley y a los nuevos procedimientos de la ley, a los nuevos requisitos de la ley, etcétera, ¿no? Bueno, yo en el rato que tengo, que creo que hasta las 2, con lo cual 45 minutos, yo voy a intentar que quede claro cuáles son las funciones que tiene atribuidas la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. Luego, si hay margen de preguntas, ya me preguntáis de contratos menores, de instrucciones, lo que queráis. Eso lo dejamos para el final. Y ya si es que tenéis intención o queréis que hablemos del tema. Yo sí os quiero, porque mi función, ¿cuál es lo que se ha encomendado a la oficina? Y luego explicaré dónde veo yo que podemos llegar con los medios que tenemos, y finalmente también hablaré un poquito de la Estrategia Nacional de Contratación, todo en el diseño tal y como está en la ley. Bueno, esto voy a ir rápido porque sé que han estado hablando de la importancia de la dimensión económica de la contratación pública, los porcentajes varían de uno a otro. Este mapita a lo mejor también os lo han traído, es decir, las malas prácticas en torno a la contratación en este informe que hubo de la Comisión Europea en octubre de 2017. También pone de relieve cómo España está a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a unas malas prácticas en el ámbito de la contratación. Todo esto ha hecho que desde la Unión Europea se viera con preocupación la necesidad de llevar a cabo un incremento de los controles previos y posteriores en el ámbito de la contratación. Ya desde la decisión de julio de 2016 que hace el Consejo España con la finalidad de que se adopten medidas para reducir el déficit, advierte y pone el acento en la necesidad de incrementar esos controles, y aquí es donde ya hay la primera referencia a la necesidad de una oficina o de un organismo independiente de supervisión de la contratación. Es decir, la justificación de la existencia de la oficina no responde a la voluntad del Estado internamente ni de ningún partido político en concreto, sino que es desde la Unión Europea donde se advierte esa necesidad de un órgano de supervisión de la contratación. Y digo de supervisión porque quiero un poco explicar la diferencia. Me dicen, otro órgano más. Esa fue la primera reacción que yo, como presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, que era entonces un tribunal que puse en funcionamiento y presidí durante 7 años, tuve cuando empezaron con el borrador del texto legal, decía, otro órgano más, si ya estamos los órganos de control principales, que eran los tribunales de recursos contractuales a través de la vía del recurso especial en materia de contratación. El órgano de control externo, Tribunal de Cuentas, OCES. La Intervención General dice, otro órgano más. Nosotros no. La oficina no es un órgano de control de la contratación. Hay un artículo muy bueno de Dolores Canal, una profesora de Gerona, en que en este artículo distingue entre lo que es la supervisión administrativa y el control administrativo. Mientras que el control se produce en el marco de un procedimiento concreto, es decir, yo entablo un procedimiento para obtener una licencia, una autorización, y compruebo si el que solicita tiene los requisitos para obtener la licencia o la autorización, y luego compruebo que esos requisitos se mantienen. En el caso de la supervisión, se produce al margen de un procedimiento concreto, es decir, la supervisión administrativa se eleva por encima del control, de tal forma que la supervisión supone un entrelazamiento de relaciones y de competencia entre distintos órganos, tanto los órganos de contratación, órganos de control de la contratación y los propios operadores económicos, para llevar a cabo esa supervisión
global de todo lo que yo llamo mercado de la contratación pública. Me dicen, no existe un mercado de la contratación pública donde interactúan operadores económicos que licitan, órganos de contratación que hacen los procedimientos de licitación y luego los órganos de control de la contratación. Y en esto está la supervisión de todo este panorama. ¿Qué es lo que quería la Comisión Europea? Ojo, es un Estado descentralizado como el Estado español. Yo quiero tener una relación con un órgano que me remita el informe de supervisión de toda la contratación a nivel global del Estado. Quiero, sobre todo, que este órgano vele por la aplicación de las directivas de contratación que han sido traspuestas en la Ley de 2017 y también que sea un mecanismo importante para, que en esto es lo que estáis tratando estos días, para prevenir y combatir, en cierto modo, la corrupción que se produce en el ámbito de la contratación. A esto responde la existencia de la oficina. Entonces, esto que es lo que se llama la nueva gobernanza que se plasma en la ley, parte de la creación de la oficina con la finalidad de detectar los incumplimientos de la contratación, de la normativa en materia de contratación, hacer el informe y remitirlo a la Comisión Europea y hacerlo público. Junto con este informe de supervisión, la ley realmente, o el legislador, no ha sido muy acertado. De hecho, gran parte de, bueno, sobre todo los que tenéis redes sociales, yo es que no tengo redes sociales, eso me libre de muchos quebraderos de cabeza. Pero muchas de las discusiones, sobre todo, es precisamente del engranaje de este órgano dentro de los resto de los órganos consultivos que ahora voy a exponer. Junta consultiva, comité de cooperación, es decir, cuáles son las funciones que va a tener cada uno en todo este engranaje de lo que se llama la nueva gobernanza. El informe de gobernanza, que ya lo sufristeis en abril de 2018, es un informe que hay que remitir a la Unión Europea cada 3 años. Este es un informe fundamentalmente, hasta ahora era estadístico, ahora deberá incorporarse a nuestro informe de supervisión respecto a todos los contratos sujetos a regulación armonizada de todo el sector público. Voy a insistir mucho y me vaya a parecer, yo soy muy de todo el sector público, estatal, autonómico y local, ¿vale? La supervisión de todo el sector público. En este informe de gobernanza también se podrá establecer un análisis cuantitativo de los contratos no SARA, pero fundamentalmente va dirigido a los contratos SARA, indicando órganos de contratación, etcétera. Y estos son los órganos que participan en la gobernanza. ¿Veis el nuevo esquema? Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, Junta Consultiva de Contratación y Comité de Cooperación. ¿Cuál es la función de la Junta Consultiva de Contratación del Estado? Fundamentalmente es consultiva, con lo cual la función informar normas que tengan relación con la contratación, así como emitir informes sobre las cuestiones que se le planteen por órganos de contratación, etcétera. El análisis que hace la Junta Consultiva, si vosotros hacéis seguimiento de la Junta Consultiva de Estado, fundamentalmente son cuestiones de carácter técnico, que le puedan recomendaciones, informes de carácter técnico sobre aspectos concretos de aplicación de la legislación de contrato. Luego vamos a ver la función de regulación que tiene la oficina, que también tenemos la de emitir recomendaciones, y ya os diré que el ámbito de las recomendaciones o instrucciones que saque la oficina tienen un ámbito distinto, porque esas instrucciones o recomendaciones irán para regular ese mercado de la contratación pública de una visión más global y no tan de carácter técnico concreto como es los informes que emite la Junta Consultiva de Contratación. Junto con esta Junta Consultiva de Contratación del Estado está el Comité de Cooperación. ¿Qué es el Comité de Cooperación? El Comité de Cooperación es el órgano en el que están representadas todas las administraciones públicas. En un Estado descentralizado como el nuestro, insisto, en el Comité de Cooperación va a estar representada entidades locales, comunidades autónomas y Administración General del Estado. Esto es muy importante porque el Comité de Cooperación ha de ser el que elabore la Estrategia Nacional de Contratación. La Comisión Europea, en el informe que ha emitido recientemente sobre la contratación en España, en febrero, indicaba la necesidad de convocar el Comité de Cooperación con la finalidad de elaborar la Estrategia Nacional de Contratación. Solamente a través de una estrategia elaborada entre todas las administraciones públicas que participan en el Comité de Cooperación tiene sentido y va a determinar que luego esta estrategia pueda tener carácter vinculante. El Comité de Cooperación tiene 5 secciones: la de regulación, supervisión, contratación electrónica y la del funcionamiento del ROLECE. Y luego la de estadística. Hasta ahora no se ha puesto en funcionamiento el Comité de Cooperación, solamente se convocó, creo que la sección de regulación al inicio, recién aprobada la ley, pero
este es otro de los impulsos que yo, ser parte del Comité de Cooperación y de la Junta Consultiva como vocal nato, con voz, pero sin voto, con la única manera de garantizar la independencia de la oficina, es lo que me lleva a que pueda impulsar también, yo estoy intentando con Patrimonio que el Comité de Cooperación habría que convocarlo y cuanto antes y el poder empezar a elaborar esa estrategia nacional de contratación. Luego hablamos de este comité de cooperación, pues veréis que tiene unas funciones que a veces son coincidentes con las funciones que tiene la oficina. Pues dice coordinar los criterios de interpretación, supervisar el funcionamiento de la plataforma de contratos, del registro del ROLECE, que también lo tenemos en la oficina, analizar cuestiones de interés común, etcétera. En definitiva, el Comité de Cooperación es el órgano de participación territorial de todas las administraciones públicas territoriales, ¿vale? Y ahora, en todo este engranaje de órganos, ¿qué es la OIRESCON? En alguna comunidad autónoma la llamaban el otro día Agroscon, después de la instrucción de los contratos menores. Esto de como ya se está... Agroscon, no me disgustó, ¿verdad? No, la OIRESCON, hoy, que es de supervisión. Y sobre todo, y de independencia, que ahora os lo explico. Nosotros, la oficina es un órgano colegiado que le atribuye la ley una función tan amplia como velar por la correcta aplicación de la legislación y promover la concurrencia y combatir las ilegalidades. Nada más y nada menos. Es decir, la función velar porque se aplique bien la legislación en materia de contratación, lo que os decía, prevenir la corrupción, o sea, combatir las ilegalidades y promover la concurrencia. Promover la concurrencia en las licitaciones. La clave fundamental de la oficina, igual que los tribunales administrativos de recursos contractuales, que es por lo que funcionó el sistema, es la independencia. Nosotros estamos, o sea, tanto los vocales como el presidente, para acceder se exigía ser funcionario, no podía acceder una persona que no fuera funcionario, con 10 años de experiencia en materia de contratación y tenemos un nombramiento de 6 años inamovible. Da igual quién gobierne, es que esa es la clave de la independencia y que no te puedan cesar, sino yo creo que al día siguiente de la instrucción me habrían cesado. Da igual que tú puedas tener esa inamovilidad, es la clave de la independencia. Lo teníamos los tribunales administrativos de recursos contractuales, los miembros, y también se ha configurado de igual manera en la oficina. Ahora bien, dicho lo cual, porque también había alguien, oye, pero vamos a ver con esto de la obligatoriedad de las instrucciones, pero hay representantes de la administración local a la oficina, digo, jolín, yo llegué y convoqué las plazas de vocalía para todos los funcionarios autonómicos, estatales y locales. O sea, de ayuntamiento casi no me lo solicitaron. Yo ahora que tenía una vocalía libre, que todavía no he nombrado el vocal, ya lo último he ido porque me solicitaron poquita gente. Luego yo diré, es que la profesión de dedicarte a la contratación es una profesión de riesgo. Yo creo que ella lo avanzaba Concha Campo porque ya me lo había oído a mí el otro día, que es que creo que es una profesión de riesgo. La profesionalización no solamente da cursos, yo creo que hay que motivar a los funcionarios para que se dediquen a la contratación, porque realmente hay que tener mucha vocación de servicio público para poderse dedicar a la contratación por la complejidad con luego los salarios que te pagan en la administración. Porque yo en ese foro lo decía, digo, gran parte de la gente que adquiere formación en materia de contratación luego se van fuera, porque donde ganan más dinero es fuera. Digo, con lo cual es muy fácil desde fuera, cuando ya estás fuera, es cuando critican lo que estamos haciendo los funcionarios con una vocación de servicio público y ganando lo que ganamos. Entonces, las cosas hay que decirlas claras. Yo que soy muy clara también, pero eso es la profesionalización, el motivar al funcionario que está tramitando el procedimiento. Porque eso nos llevará no solamente a explicarle la ley de contratos, sino también el riesgo que asume, no el riesgo, el que se le exige una cualificación y por tanto tiene que tener una motivación, yo creo que salarial, lo mismo que está en los cuerpos o la productividad especial en la agencia tributaria, que también la tuvieran los órganos de contratación o los inspectores. O sea, yo ahora cuando llego a la Administración General del Estado veo que hay muchísima diferencia de productividad entre unos cuerpos u otros. ¿Por qué no se potencia a los que están al frente de los órganos de contratación? Evitaríamos de esa forma que la gente se vaya a lo privado ganando el doble y luego criticando lo que hacemos los funcionarios con los medios que tenemos. Pero os quiero insistir en lo de la independencia, que la clave de la independencia es que tenga independencia económica y financiera. Yo no la tengo. Yo, a diferencia de la AIREF, que ha explicado Diego, la AIREF es a una autoridad independiente. Ese fue el gran escollo de la ley. La ley en la tramitación parlamentaria, o sea, iba como una autoridad independiente como tiene que ser, con personalidad jurídica propia, porque así lo establece también la ley de procedimiento administrativo, es decir, si tú no eres para ser una auténtica autoridad independiente, lo haré en cuanto a la inamovilidad, en cuanto al sistema de nombramiento y la cualificación de quien está ahí. Ahora bien, el tema está en que tú
a efectos de dotación de medios depende de un ministerio. Si a efectos de dotación de medios depende de un ministerio, pueden lograr el que tú, por inanición, no puedas hacer nada. Y ahora mismo estamos 3 personas. La ley atribuye cuántas competencias, pero nadie sabe que detrás, ahora tengo 3 personas, yo he estado 7 meses sola, sin auxiliar. Te nombran presidenta, pero para montar una oficina. Y todavía no tengo equipo informático para hacer la supervisión. Entonces, esto, a los que sois funcionarios, que yo creo que sería la mayoría, a lo mejor me entendéis. Los que ya están fuera, pues dicen, ¿qué ha hecho en estos meses? Pues mira, buscar la sede, el logo no me ha quedado mal, el dibujito del logo, registro de entrada, registro de salida, organizar, contestar, porque luego explicaré la Oficina Nacional de Evaluación. Es decir, es mucho. Diseñar, establecer los perfiles para que solicitaran vocales, volviéndome loca para que vengan personas. Una RPT que no lo solicita nadie se quiere venir para cubrir ese RPT. Esa es la realidad. Entonces, el no tener una independencia económica y financiera, creo que es el fallo fundamental de esta... yo espero que evolucionemos luego a una verdadera autoridad independiente con una autonomía con tu propio presupuesto, pero no tengo asignación presupuestaria. En el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía nunca tuve asignación presupuestaria y el otro día que estaba con mi equipo, que dejé allí en Andalucía y que ha sido casi mi casa porque viví para el tribunal durante 7 años en cuerpo y alma, me dijeron, María José, que ya tenemos presupuesto. Digo, sí, dice, tenemos 8.000 euros asignados. Estaban contentísimos en el tribunal porque iban a poner ya la memoria. Digo, tenemos 8.000, pues jolín. Digo, si me llego a enterar que teníamos 8.000 cada año, nosotros no lo sabíamos, ¿no? Realmente esto es ridículo, o sea, es ridículo. O sea, vosotros escucharíais ayer al de la CNMC, a Carlos Balmisa, la CNMC no es que tiene medios, es que tienen 500 personas. Es que nosotros en la oficina para hacer una supervisión. Es decir, es que las deficiencias de medios a la hora de... Eso es lo que te determina que tú puedas hacer muchas cosas o puedas hacer poco. Y si se paga bien a la gente o no se paga, porque ya os digo, para cubrir la plaza de vocalía, que era la que más cobraba, no he tenido personal, he tenido 10 solicitudes, todavía no la he podido cubrir. Esa es la realidad luego al final de la administración. Como digo, junto con la presidencia está la vocalía de Asuntos Generales, vocalía de contrato de concesión, de evaluación de contratos de concesión, que luego explicaré, vocalía de regulación de la contratación y supervisión de la contratación. Junto a esto también se prevé un consejo asesor, si se aprueba por Real Decreto, de académicos, profesionales, que pueda asesorarnos, y la verdad que yo para mí sería bienvenido, pero para eso es necesario un Real Decreto, que me aprueben un Real Decreto con el consejo asesor. Como presidenta de la oficina, como os digo, soy vocal nato de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y también del Comité de Cooperación, que, bueno, ya de dentro pues también puede, en cierto modo, el supervisar, ¿no? Estando dentro de la propia Junta Consultiva. Entonces, la oficina tiene 2 funciones fundamentales que yo quería explicar: supervisión y regulación. ¿Qué corresponde en cuanto a la supervisión? ¿Qué nos corresponde? Fijaros cómo dice la ley. Aquí, para que luego no haya interpretaciones, coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público, no estatal, autonómico, local, conjunto del sector público. La ley prevé la creación de oficinas de supervisión, no de regulación, autonómicas, como no puede ser de otra manera, no de regulación, sí de supervisión. Estamos en un Estado, hay que ser respetuoso con el orden constitucional de competencia. Claro que sí, por eso hay oficinas de supervisión autonómica. Ahora bien, a quien compete la coordinación de la supervisión del conjunto del sector público, todo el sector público, y aquí no hay interpretación, es a la oficina independiente, porque la comisión así lo ha querido. Que exista un órgano, o sea, no vamos a intentar esto y ahora ya, esto es como los tribunales locales del contrato, o sea, el esquema es que querían un órgano de supervisión. Junto a esto le corresponde velar por la correcta aplicación de la legislación, los principios de publicidad y concurrencia, promover la concurrencia, etcétera. Vale. Esto, las funciones, velar la transparencia en la contratación, supervisión, eso es lo que corresponde a la oficina. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para llevar a cabo la supervisión? Pues realizar encuestas, investigaciones y estudios y tal. Nosotros, bueno, pues cuando llegamos, en estos meses, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues hacer una serie de formularios para que nos fueran contestando para captar la información y hacer ese informe de supervisión la propia oficina. Formulario remitido
a tribunales de recursos contractuales, CNMC, Consejo de Transparencia. Nosotros captaremos los datos directamente de su página, etcétera. Y teníamos preparado un formulario extensísimo de 100 preguntas para todos los órganos de contratación de todo el Estado español, porque ahí sí la supervisión no la pueden cuestionar, de todo el Estado español, para lanzarlo a los órganos de contratación. Y la verdad que en estos últimos, hablando y a través de contactando con gente, me dicen, ¿cómo? O sea, al órgano de contratación que ya tienen los pobres que remitir su contrato a la plataforma, luego al registro de contrato autonómico, al registro de contrato y rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas o los OCEs correspondientes autonómicos. La supervisión tú no puedes hacerla a base de hacerle trabajar a los órganos de contratación. Con lo cual, ahora y van toda la razón, o sea, porque yo estaba ya con la idea del contrato informático para canalizar la información de los órganos de contratación y hacer ese informe de supervisión. Con lo cual, ahora, como ya habéis estado oyendo estos días, y os lo explicaría Carlos Balmisa, yo creo que en la mesa de ayer se habló de este tema con todos los sistemas de inteligencia artificial y ahora yo en este tema informático antes no y sigo sin tener mucho control, pero estoy aprendiendo, como cuando llego a cualquier sitio me pongo a aprender porque parto de que sé poco y lo que tengo que aprender. Entonces, lo que he visto que la clave está en los datos, es decir, en la captura de los datos de la plataforma que supone, a su vez, la supervisión de la propia plataforma de contratación. Es decir, nosotros no es que supervisemos al ayuntamiento, supervisamos a los que tenemos al lado, que es lo que está resultando más complicado. Con el tema de la instrucción, no es que estuvieran rebotados al ayuntamiento, que luego me decís vuestras quejas. Quien se ha rebotado ha sido sobre todo el Estado, la Junta Consultiva del Estado y los que estaban alrededor, porque son realmente a quien más les puede afectar porque era el ámbito de sus propias competencias, ¿no? Pero en el caso de la supervisión es que a quien tengo que supervisar, que tengo a la derecha, que es el ROLECE, y a la izquierda, que es la plataforma de contratación. ¿Cómo vamos a hacer el informe de supervisión? Pues estoy trabajando en ello, o sea, captar a través de un sistema de captación de datos de la plataforma de contratación, traducir esos datos de la plataforma de contratación que están en un algoritmo determinado y luego el contratar un sistema de inteligencia artificial como tiene la CNMC. También me voy a reunir con ellos a ver si por colaboración institucional no tengamos que comprar nosotros, sino que al menos colaborar para que ese mecanismo, porque ellos a la hora de hacer un diagnóstico de la contratación nada más que tienen que meter unas claves, unos campos, pum, y les salen los quesitos. Y los campos, porque está todo hecho. Esto es sistemas de captación de datos, traducción de los datos y explotarlos con arreglo a los campos que tú quieres. Y eso va a ser el informe de supervisión. No os preocuparos que nos vamos a mandar formularios para incrementar el trabajo. Si hay un buzón, vamos a crear, o ya está elaborado, un buzón en la propia oficina para que trasladéis las quejas a la oficina. Lejos de dar carga a los órganos de contratación, mi intención, o sea, y de la oficina, los vocales que tengo por el momento, ya le he trasladado, es intentar ayudar en lo que podamos a los órganos de contratación. Y al mismo tiempo a las empresas, a los operadores, facilitarles el acceso a las licitaciones públicas. O sea, el papel, ni que los órganos de control se sientan que les vamos a invadir su terreno porque ellos son de control, yo solamente superviso, ni que los órganos de contratación se vean amenazados por la oficina en cuanto a un incremento de carga, sino al contrario. El buzón que en un principio decíamos de licitador, dije no, de licitador no, un buzón de contratación para que nos remitan las quejas, que no las denuncias, porque yo no soy oficina antifraude, pero sí las quejas, para que en cierto modo es nuestra obligación el paliar las patologías que en el ámbito de la contratación, el funcionamiento de este mercado de la contratación veamos. Y aquí entra, bueno, esta es la supervisión, como digo, de todos los órganos de control interno y control externo que intervienen en ese ámbito. Pero junto a esta función de supervisión viene la otra pata, que es la primera, Oficina Independiente de Regulación y Supervisión. La regulación no la tiene la oficina independiente, o sea, la oficina de supervisión autonómica. La regulación, la ley la prevé exclusivamente para la oficina independiente de regulación y ordenación de la contratación y supervisión de la contratación. En esto sí, en esto no caben interpretaciones. Y aquí vacíos legales que quieran llenar por otro lado no cabía. La función de regulación de la contratación se atribuye solamente a la oficina, como no puede ser de otra manera, porque solamente puede existir un órgano regulador del mercado de la contratación pública. No va a ser un órgano regulador del mercado de la contratación de Valencia y del mercado de la contratación pública de la Comunidad de Cataluña, sino que a efecto de buen funcionamiento de este mercado global tiene que haber un único órgano regulador. Y en estas funciones se nos atribuye, o sea, en estos ámbitos se nos atribuyen dos funciones. Por supuesto, la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación, que le corresponde elaborar al comité. Decía, oye,
que no ha hecho la estrategia, ¿no? Yo cuando genial, estoy deseando de que entre el Comité de Cooperación la haga para poder aprobarla. Aprobar la estrategia nacional de contratación y la posibilidad de dictar instrucciones obligatorias, así como recomendaciones generales o particulares. Bueno, ya os digo que luego, si queréis, hablamos de la instrucción del contrato menor. Se han ido al accesorio, a la parte final. Menos no sé si poníamos fecha final, si no hubieran criticado también la fecha, el tema si era obligatorio o no, cuando los sustantivos, el problema, yo creo que en este caso era la solución que decían los gallegos. No es obligatoria, pero el contenido nos vincula. Y yo digo, ole, estos son los gallegos tienen una solución a intermedio. Dice, las instrucciones tuyas no son obligatorias para nosotros, pero el contenido nos vincula. Digo, hombre, si es que no es las instrucciones no son reglamentos, no invadimos la potestad reglamentaria de los órganos autonómicos como no puede ser de otra manera. No son disposiciones legislativas, no las tenemos, no somos órganos de poder legislativo. No, las instrucciones son simplemente interpretaciones de aplicación de la ley, de tal forma que no innovamos nada, sino solamente establecemos criterios uniformes. Y en el caso de los contratos menores, yo creo que era un ámbito donde cada junta consultiva había mantenido un criterio dispar, donde cada órgano de contratación se acogía al criterio que quería de cada junta consultiva, porque yo hablaba con órganos de contratación y dicen, no, yo cojo de la de Galicia el objeto, de la de Andalucía a efectos de si publico o no, digo, fenomenal, con lo cual, bueno, yo no sé si lo hemos logrado o no, pero la intención, si os la digo, que era el intentar tener un criterio de interpretación uniforme. Nadie cuestionó porque no eran obligatorias, otra cosa es que no se quiera el contenido, otra cosa es que no se acepte el contenido en sí, pero no por la obligatoriedad. Y hablar ahora de derecho constitucional, la distribución del Estado constitucional, un Estado territorial, quienes saben de derecho administrativo o no, pero desde luego no hay que mezclar una cosa con otra, porque las instrucciones son obligatorias por el contenido, no tanto por la naturaleza jurídica normativa, porque ni son reglamentos ni son leyes, son simplemente instrucciones, como dice la ley, de interpretación de la ley, de la aplicación de la ley de contrato. Pero bueno, luego hablamos de que este tema, además no quería tocarlo y luego al final acabo tocándolo porque está más sensible al respecto, sobre todo en el último mes, ¿no? Como digo, lo más importante es que tengan el informe de supervisión, que es el que está esperando la Comisión Europea, donde pongamos de relieve cuáles son los principales incumplimientos que se producen en el ámbito de la contratación, cuáles son las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta, y todo esto lo vamos a extraer, como os digo, de datos, el mundo de los datos, la explotación de datos que podamos extraer de la plataforma de contratación, en la medida en que esos datos estén publicados en la plataforma de contratación y como están publicados en la plataforma de contratación. Que eso nos llevará también a la conclusión de que hay que mejorar mucho en la plataforma de contratación, porque podremos explotar esos datos en función de lo que nos pueda aportar la plataforma. Y seguramente habrá que mejorar mucho en la contratación electrónica. También he de decirlo, ahí estaba yo reunida con la jefa, ayer, sí, digo no esta mañana, no ha sido, fue ayer con Ángeles González Rufo, la jefa de servicio de plataforma. Yo vuelvo a insistir, como funcionaria que lo soy en los 23 años que llevo desde que aprobé la oposición, en el Rolece tienen 4 personas. Yo el día que llegué, que estoy en su despacho al lado, me vinieron 4 chicas a recogerme. ¿Te quieres tomar un café? Digo, ¿quiénes soy? Rolece. Digo, ¿cómo Rolece? Pero Rolece soy 4 personas para meter los datos. O sea, cuando se critica que es muy fácil, es que no. Vale, la administración va por detrás. O sea, pero lo que lo están sufriendo son ellos. No funciona el Rolece. La plataforma un desastre. La plataforma exactamente igual. Tienen poco personal. Es decir, la administración invierte o los políticos invierten en otro ámbito y en ámbitos que tenían que funcionar como una plataforma de contratación, ahí es donde hay que invertir medios. O sea, yo ayer le decía a la jefa de servicio de la plataforma, digo, yo es que no quiero hacer un gran contrato informático para captar, esto que os explicaba ayer Carlos Balmisa, captar los datos y explotarlos. ¿Por qué no hacemos uno global para todo el Estado? Ahora me reunía con los del Seller, el Seller Satán, no sé cómo lo llamáis aquí. Digo, es que tenemos que integrarnos todos, teníamos que tener todos chupar de la misma fuente de datos. Uno lo explotáis para un ámbito, sí. Claro, no, público. En nuestro informe de supervisión, además, y la Comisión Europea, en la resolución que a lo mejor tú lo dijiste ayer, en la resolución de octubre de 2018, es lo que dice el Parlamento Europeo. Mire, tiene que haber una única base de datos para llevar a cabo una buena supervisión, buen control. Es decir, una. Entonces, vale, yo le decía a Ángeles González, no, es que yo no te...
yo no te voy a facilitar ninguna información, me decía la plataforma. Tú capta lo que puedas. Digo, espérate. Yo te voy a ayudar a ti, tú ayúdame a mí. O sea, yo creo que es una... a ver si no lo sé, yo también soy muy optimista, que yo creo que cada uno defiende su fuero, su ámbito. Decía, CNMC, conmigo. ¿Queréis el protagonismo? Vosotros, yo no quiero protagonismo, yo todo, protagonismo. Tú quieres aparecer CNMC, informe de supervisión, que la CNMC ha colaborado en hacerlo. Plataformas, los protagonismos, todos los que quieran. Lo importante es hacer un trabajo y no duplicar los medios. Si tenemos un programa informático con un sistema de inteligencia artificial, aquí tenéis uno, ellos utilizan el de Microsoft, el otro... Digo, me da igual, el que mejor funcione, pero que todos podamos chupar los mismos datos. Y entonces tú, desde la prevención, los que están en la fase de prevención de la corrupción, pues esos datos lo exploten de una manera. Las alertas, que son muchísimas en cuanto a los riesgos de la contratación, en la fase previa de preparación, en la fase luego de licitación y en la fase de adjudicación y sobre todo en la fase de ejecución del contrato, en eso teníamos, ese mapa de riesgo yo lo tengo, es decir, yo ya, la Oficina Antifraude de Cataluña ha hecho un trabajo magnífico en análisis de los riesgos en la integridad y además ellos, también es decirlo, o sea, al momento contactaron y el miércoles día 11 vienen a traernos, oye María José, que nosotros queremos ponerte el producto a tu disposición. Eso es una coordinación de todas las administraciones, que todos tengamos la misma fuente, que esos datos todo el mundo pueda acceder y luego que los explotemos los órganos de supervisión o de control en la medida en que tengamos. Tribunal de Cuentas, si usted tiene que analizar ya el contrato una vez que está formalizado, pues traiga ahí, pero lo analice desde la misma base. Lo que no puede que el Tribunal de Cuentas tenga su base su registro de contratos de rendición de cuentas de entidades locales y que luego la plataforma tenga otro y que la comunidad autónoma tenga otro. Yo, desde luego, creo que el papel también que le corresponde a la oficina, o por lo menos yo me lo he atribuido, es intentar buscar a ver si se logra, o sea, porque sinceramente siempre he pensado, a lo mejor luego me llevo a la conclusión de que no, que es una cuestión de defender cada uno su propio chiringuito. Entonces yo, como no tengo chiringuito, no lo quiero, o sea, lo que quiero es hacer un informe de supervisión, que es lo que me manda la ley. O sea, me obliga la ley y lo que quiere la Comisión Europea. Y la Comisión Europea, cuando yo me reuní recién nombrada, vinieron los de la Comisión Europea. Oye, que vamos a ver la oficina. Digo, pero si la oficina soy yo. Se reunieron ayer en el despacho, venían todos los del control de la... De hecho, en el informe que han emitido en febrero, dicen, señores, han nombrado a la presidenta, pero la tienen sin medios. Doten la oficina de medios. La Comisión lo ha dicho claro. Es el paraguas que tenemos en la oficina. ¿Por qué no lograr mejorar, o sea, que doten más de medios? Yo le decía a Ángeles González Rufo, yo en el informe voy a decir que tenéis pocos medios, vamos a ayudar para concienciar que tienen que dotar de medios. Lo mismo que digo en la profesionalización, que tienen que potenciar a la gente que está haciendo todo el día las licitaciones y yendo a mesas de contratación, que yo, en mi experiencia en el Tribunal de Recursos Contractuales, ayer lo hablaba con los abogados del Estado que están en la audiencia, y yo cuando, los 7 años que estaba de presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales, yo le decía a los vocales, yo no vuelvo, si tengo que volver de letrada, yo no vuelvo a una mesa de contratación ni loca. Porque cuando yo informaba los pliegos, cuando iba a las mesas de contratación, yo no percibía tanta patología como percibía a través de recursos especiales en materia de contratación. Porque me recurrían los pliegos y decía, jolín, a mí se me habría escapado también, yo no habría caído. Entonces vi que era un trabajo de riesgo, el del letrado a la hora de informar los pliegos o en las mesas de contratación. Yo, para mí, las mesas era como el momento relajado, iba, salí del despacho, estás todo el día haciendo informe y desde el tribunal vi la responsabilidad que tenía cada uno de los que estaban en la mesa y, en mi caso, los compañeros que emitían el informe. Yo decía, yo no vuelvo a una mesa de contratación. Y ayer lo hablaba con un abogado del Estado que iban a mesa y dice, María José, no sabes que totalmente, dice, es que llevas toda la razón. Porque no es fácil, o sea, no es fácil porque son las empresas que están en competencia las que luego te ponen de relieve mucho. O sea, hablar de corrupción, si hay corrupción, conflicto de intereses, tal, pero luego también hay prácticas que llevan a cabo los funcionarios, los órganos de contratación, que ni siquiera saben que realmente es una patología cierta. ¿Por qué más rápido hacer el contrato con el que siempre lo hemos hecho? Pero si es recurrente, si lo lleváis haciendo todos los años, ya, pero si ya lo conozco, pero no te regala un jamón. No, a mí no me regala nada, no hay conflicto de interés. Simplemente que es más rápido, la adjudico, ya lo conocemos de todos los años, nos trae los papeles, los folios para la impresora los compramos y es más rápido. Vamos a hacer ahora, solicitar 3 ofertas.
O vamos a darle publicidad, si nos solicita 3 ofertas, es un rollo, tardamos más, no tarda más. O sea, vamos a planificar, el problema es cuestión de planificar. Si usted planifica, no sabe los contratos recurrentes que tiene a lo largo de todo el año, por muy díscolo que sea su alcalde y de pronto surjan necesidades esporádicas para hacer contratos directos, ¿habrá algo que se repite todos los años? No es posible planificar. ¿Cuántos planes anuales de contratación he publicado o se hacen realmente por ayuntamientos? Yo no tengo todos controlados, también esa es la fase de supervisión, pero tampoco hay mucho. Entonces, ese es un cambio. Antes de entrar aquí me preguntaban, ¿qué cambio? Digo, bueno, pues un cambio de mentalidad, de planificar. En estos últimos meses, o sea, sí, para consolarme, yo creo, algún secretario de ayuntamiento, además no recuerdo ni del pueblo, me llamaba y me decía, oye, que yo llevo solicitando 3 ofertas 2 años. He logrado reducir el presupuesto de contratos menores en un 8%. Digo, pero tiene un presupuesto de contratos menores y al pobre, bueno, no, que no te llama para... Digo, pero tú tendrás un presupuesto de contratación para contratos. Dice, no, he reducido un 8%. O en Cataluña, la presidenta del Tribunal de Neus me dice, María José, nosotros en Cataluña publicamos los contratos menores de siempre. Es decir, que no, que publicidad y ya no te tienes que... O sea, evidentemente pues eso fue la nota aclaratoria, porque es verdad, si tú tienes publicidad no vas a solicitar, ya vienen, y si no vienen, pues te has quedado con uno. María José, una cosa, perdona que te interrumpa, pero sí que me gustaría, para evitar esos contratos menores recurrentes, una de las herramientas absolutamente imprescindibles es el sistema dinámico de adquisición, que actualmente en la plataforma pues no es un procedimiento que tú puedas utilizar y hay muchas entidades que no tenemos medios como para ir a contratar con una empresa privada y hacerlo. Entonces, quizá una de las formas, ¿no?, para evitar tener tantos contratos menores sería que la propia plataforma, con más medios, obviamente, porque no tiene actualmente... No, pero bueno, por ejemplo, es que trasladéis eso, es que nosotros podemos hacerlo, constar también en el informe de supervisión. Es decir, si existe un sistema dinámico de adquisición y no podemos llevarlo a efecto porque la plataforma no lo tiene integrado, habrá que insistirles porque esa es la función que tiene la oficina. Es decir, yo tengo, ya te digo, a la izquierda plataforma, a la derecha ROLECE y dentro la junta consultiva que estoy. Entonces, con lo cual, que ya os digo, mi papel no es nada cómodo. Cara a la Administración General del Estado, es más, resulta bastante incómodo el encaje de la oficina en la Administración General del Estado más que en las entidades locales, créeme de verdad. Pero bueno, esto es lo que ha previsto la ley, es lo que yo digo, esto lo ha previsto la ley, vamos a ver cómo poco a poco lo encajamos. Lo que sí sirvió la instrucción, te puedo decir, porque para que institucionalmente situaran un poco la oficina, es decir, esto es lo que ha previsto la ley. Yo indudablemente no quiero meter el dedo en el ojo a nadie, yo lo que quiero es que funcione bien todo y además, como digo, la voluntad es ser útiles y lograr pues los objetivos de la ley. Es decir, ¿qué es el contrato menor? El contrato menor es la no contratación. Hablamos de los principios del artículo 1 y todo el mundo hablando de integridad, concurrencia, igualdad de trato, transparencia. ¿Cuántos contratos menores? El 90% de mi ayuntamiento. Ah, ¿y eso qué? No publicidad, ni concurrencia. Entonces, yo en esto también soy muy clara, es decir, ¿para qué tanto congreso y palabra de integridad en eso? Pero que luego, por la vía del contrato menor, nos vamos a lo que es la no contratación, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo... Y bueno, junto con el informe de supervisión tenemos que remitir un informe, yo tengo que rendir cuentas de mi actividad al Tribunal de Cuentas y también a las Cortes Generales. Voy a ir rapidito, ¿veis? O sea, que funcione ya hacer el informe con las 3 personas que tengo, lo voy a hacer. No sé cómo, pero para el 31 de diciembre de 2019 lo haré. No sé si lograré yo tener ese programa informático que quiero de ensamblaje de todo, pero bueno. Sí es importante deciros que hay una coordinación con el resto de los órganos de control. La intervención general, de hecho, si hay aquí alguien de la intervención autonómica de Valencia, ya hemos remitido un oficio a todas las intervenciones delegadas también. Tienen que remitirnos obligatoriamente, además hemos puesto de fecha, creo que 21 de julio, el informe sobre el control económico-financiero que hayan hecho de los contratos anualmente, ¿vale? Porque esto lo tenemos que integrar dentro del informe. Respecto a las entidades locales, hablé con el interventor general, con Pablo Arellano, y a ver cómo lo gestionan, porque ahora con secretario interventor, no sé si estáis aquí muchos o pocos, pero que tenga que además remitirnos el informe sobre el control que haya hecho de los contratos en su ayuntamiento, bueno, hay un aditivo más, tú eres jefa de contratación, yo digo secretario interventor, es un aditivo más. Lo van a canalizar, lo de la intervención autonómica se va a canalizar por la intervención general y las intervenciones locales me ha dicho que lo iba a ver. No sé si este año tendré los datos de las intervenciones locales. Ahí está. La colaboración, por supuesto, con la Comisión Europea es quien me respalda, no es otra. Y junto, esto voy a ir muy rapidito,
La ley, para ser más caótica, y con este órgano al que dota de competencias, pero sin medios, para colmo, integra dentro de este órgano colegiado otro órgano colegiado, que es la Oficina Nacional de Evaluación. Que a algunos os suena con... Estáis aquí mucha gente de ayuntamientos, yo estoy hablando como si fuerais de ayuntamientos. Bueno, pues es importante que sepáis la existencia de la Oficina Nacional de Evaluación. Yo anoche, estando dándole vuelta, para venir aquí, digo, la oficina independiente, si se hubiera llamado Oficina Nacional de Regulación y Supervisión, esto el término nacional complica menos en cuanto a la obligatoriedad del sector público. La Oficina Nacional, digo, nadie me la ha cuestionado, lo de nacional y que vincula todo. Bueno, en realidad las funciones de la Oficina Nacional, voy a ir en esto muy rápido para ya ir concluyendo con la estrategia, os lo digo porque afecta y es importante. Tiene que emitir informe preceptivo sobre todos los contratos de concesión de obras y servicios en los que haya financiación pública o aquellos en los que la tarifa sea asumida total o parcialmente por la Administración, siempre y cuando los gastos de primer establecimiento, tratándose de obras, superen el 1 millón de euros. Es decir, todos esos contratos de gestión de servicio público, que la mayor parte habéis transformado en contratos de concesión, o no, pero que sean contratos de concesión de servicios de vuestro ayuntamiento, si lleva financiación pública, esa concesión tiene que tener el informe preceptivo de la Oficina Nacional de Evaluación. ¿Vale? Os lo digo porque sé que cuando hablo esto en el ayuntamiento dicen, ¿cómo? Digo, ¿cuánto ha licitado? Y más ahora, cara a las elecciones, hay algunos que, bueno, os digo de tratamiento de residuos, los que no han llegado, tratamiento de residuos, transporte urbano. Tenemos uno muy, no sé de qué, el Palau, o sea, no el de Barcelona, el Palau también para la exposición, eventos, celebración de eventos también de un ayuntamiento, alumbrado eléctrico, famoso alumbrado eléctrico, que yo por el tribunal veía constantes recursos, también lo tramitan como concesión, etcétera. Informe preceptivo de la oficina, ¿vale? Lo que analiza la oficina es que haya un traslado del riesgo operacional al concesionario. Ya sabéis, esto ahora mismo es clave, es decir, que sea rentable la concesión para la Administración, de tal forma que exista un verdadero riesgo. Esto es lo que hace que estemos recalificando algunos contratos que realmente no son concesiones porque son auténticos servicios en la medida en que el concesionario no asume ningún riesgo, sino que se han reconvertido las gestiones de servicio público en contratos de concesión cuando realmente son auténticos contratos de servicio, ¿vale? En esto no quiero, porque da para mucho, da para otra hora entera, y ya simplemente pues hablaros de la estrategia nacional, que aquí estamos todos implicados. O sea, yo insisto, porque ya os digo, tampoco era la idea que creo que inicialmente tenía el Ministerio, desde luego es la idea que yo tengo y que creo que también la Comisión, y por tanto espero que se oriente en ese sentido. Es decir, la Estrategia Nacional de Contratación es un instrumento jurídico vinculante y parte del análisis de las actuaciones de contratación realizadas de todo el sector público, vuelvo a insistir, dice la ley, de todo el sector público, PANAP y no PANAP, tanto del ámbito estatal como autonómico y local. Entonces, la estrategia es nacional, o sea, ya no habla de estrategia en Cataluña o en Valencia, es estrategia nacional. ¿Pero por qué? Porque la estrategia tiene que elaborarla el Comité de Cooperación, y esto es importante. De verdad que es importante porque yo en esto sí ha sido un cambio de la concepción que inicialmente tenían en el Ministerio, que era elaboramos la estrategia y se la trasladamos a las comunidades autónomas. No. La estrategia tenemos que elaborarla entre todos, a través del Comité de Cooperación, que estén participados, haya participación de entidades locales, autonómicas y estatal, donde todos podamos aportar qué objetivos trasladar a la estrategia, y desde luego el carácter vinculante va a surgir lo mismo que lo de obligatorio. Son términos. ¿Es vinculante porque es una ley? No. ¿Es vinculante porque es un reglamento? No. La estrategia será vinculante porque su contenido, que es objetivo de cumplimiento de la ley de contrato, no puede ser de otra manera que va a ser vinculante. O sea, los de Aragón que tienen esto recurrido en el Constitucional, yo decía, pero vamos a ver, si en la estrategia se establece como objetivo adoptar determinadas medidas para fomentar la transparencia en una licitación, ¿cómo nos va a vincular a vosotros? O sea, vosotros porque decís que la estrategia nos vincula, entonces incumplir la ley, pero si la estrategia simplemente son objetivos generales de cumplimiento de la ley, vincular a Aragón como a Cataluña, como al País Vasco, pero eso sí, lo que tenemos que a través del Comité de Cooperación se elabore entre todos. Y ya finalmente deciros que el objetivo de la estrategia pues será combatir la corrupción. Por tanto, aquí importantes medidas para combatir, que en eso estáis trabajando y habéis visto en el Congreso o en la jornada, incrementar la profesionalización. En esto sí estamos lanzando un formulario, ya lo hemos lanzado al INAP, me he venido sin firmar los que se van a mandar a todos los institutos de formación de todas las comunidades autónomas para ver
qué tipo de cursos se está dando a los funcionarios, para analizar las deficiencias en el ámbito de la formación de la contratación. Por tanto, el análisis de la profesionalización, ya os digo que yo parto también de que haya un fomento a los funcionarios que se dedican a la contratación, ¿vale? No solamente darles formación, sino profesionalizarlos, pero para ello hay que motivarlos en cada una de las administraciones. Y luego, por supuesto, pues lo que es la contratación pública estratégica, la incorporación de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación electrónica, así como las medidas de apoyo a las pymes. Todo esto serán objetivos, como veis, son objetivos generales de cumplimiento de la ley, que espero que la estrategia, pues bueno, ahora estamos en un momento político difícil, de tal forma que yo preveo que para que se pueda reunir el comité de cooperación tendrá que ser en septiembre, porque antes es complicado. Y empezar a elaborar la estrategia. Yo, desde luego, en el ámbito de la oficina, la parte de estrategia, resultado del informe de supervisión, que es donde se van a analizar las patologías en el ámbito de la contratación, elaboraré esa parte y el resto en lo que pueda ayudar, pues también. Así que nada, muchas gracias.